5 o 6 procesos desde el año pasado a esta fecha, que hoy están todavía en etapa de pruebas, en etapa de alegatos y de todo, donde a los dueños de las plataformas ya no les estamos endilgando la falta, esa la seguimos haciendo, pero independientemente de decirle que está violando la norma de transporte porque está facilitando la violación, también le estamos abriendo unas investigaciones partiendo de la ley de protección del usuario, porque hemos venido haciendo análisis sobre la información que ellos suministran, sobre la información y la propaganda que ellos hacen. Y entonces hemos visto en algunos momentos y espacios que hay información que induce a error al usuario. Y eso está tipificado en la ley, no de tránsito y transporte, sino de protección al usuario. Por ese lado también estamos trabajando. A hoy ya tengo 5 o 6 procesos abiertos, o tiene la superintendencia, enfocados a la protección del usuario y hasta dónde la información que en esas publicaciones o publicidades se hacen es un engaño, es inducir a error al otro. Pero viene otro problema. La superintendencia, cuando empezó a generarles los procesos sancionatorios, por ejemplo, a los propietarios de las plataformas, por facilitar la violación de las normas de transporte, ellos con sus abogados se dieron cuenta que efectivamente estaban vulnerables ahí. Pues se han dado cuenta que están vulnerables ahí. Entonces, ¿qué optaron? Hoy, cuando usted toma un servicio a través de esa plataforma, a usted no le hablan de que le están prestando un servicio, salvo algunos. Hoy la mayoría te hablan de que tú estás arrendando un vehículo particular. Y mire que entonces fueron migrando a un modelo que también es legal, que es el arrendamiento de vehículos, que está en el Código de Comercio y que tiene una regulación diferente. Y si bien nos han argumentado a nosotros que nosotros no podemos sancionarlos en los descargos que ellos presentan, diciendo que ellos están en un modelo de arrendamiento de vehículos, en un modelo de arrendamiento de vehículos con conductor y por una hora determinada, por un periodo determinado, nosotros hemos argumentado en los procesos que, aunque puede ser cierto que en el papel se hable de contrato de arrendamiento, están desdibujando el servicio. Y por ahí hemos dado nuestros argumentos jurídicos, señalando que los presupuestos que se dan realmente son más de un servicio de transporte que de un contrato de arrendamiento, que las características de lo que se hace es más de la prestación de un servicio que las de un arrendamiento. Pero eso es la argumentación jurídica que nosotros con nuestros abogados hemos venido desarrollando para tratar de desvirtuar la estrategia que ellos han montado para tratar ellos de zafarse de la responsabilidad que les hemos endilgado en algún momento a través de los procesos sancionatorios por presuntamente violar las normas de tránsito y de transporte. Pero ¿qué les quiero señalar con este resumen rápido que les acabo de hacer de lo que es nuestro debate jurídico en el día a día con quienes les abrimos investigaciones? Pues que obviamente no es tan sencillo como muchos de ustedes se imaginan, que simplemente creen que uno puede ir clavando sanciones a la loca sin haber garantizado debidos procesos, sin abrir a esos debates, sin argumentar jurídicamente como debe ser. Y esto es simplemente no para presentar excusas frente al reclamo de ustedes, sino para decirles que sí se están haciendo cosas, que lo que pasa es que lo que se puede hacer frente a esa situación, nosotros tenemos que ser garantes de que se haga en el marco de la ley. Entonces estamos en esas fases de discusión jurídica, cuando imputamos de una manera, cuando imputamos de la otra manera, etcétera, etcétera.
Pero toda esa fase 3 de diagnóstico que llevamos o que hicimos nos permitió tener por lo menos un mapeo y decir, mire, este no es un solo problema, esto es un problema que hay que multiplicarlo por el número de departamentos y por el número de municipios. Hoy tenemos situaciones como, por ejemplo, municipios donde no solo no hay un cuerpo de agentes, no hay una institución que atienda el proceso contravencional municipal, sino que tampoco la hay departamental, porque el Código de Tránsito previó que cuando el municipio no la tuviera, el departamento la asumiera, pero tampoco tenemos 5 departamentos donde tampoco hay organismo de tránsito departamental y donde tenemos municipios que no tienen organismos o dependencias responsables de la función. Claro, ustedes me han escuchado que a los alcaldes y en todos los congresos de alcaldes les digo, señor alcalde, independientemente que usted tenga o no una dependencia que se llame o que se clasifique organismo de tránsito, usted la máxima responsabilidad de como autoridad de tránsito y de transporte. Y se lo sigo repitiendo a todos los alcaldes del país y les digo, la responsabilidad sigue siendo suya. Por eso cuando tiene un accidente en su municipio, como le pasó a los de Fundación, ante un fiscal por los muertos, no le aceptaron la excusa de que no tenía organismo de tránsito. O no le aceptaron que no tenía agentes de tránsito o cuerpo operativo para hacer controles. Por eso la imputaron a la alcaldesa en ese momento penalmente. Y yo los digo a los alcaldes para hacerles ese llamado de que por favor no crean que porque no tienen una dependencia a cargo de esa función, ellos se están exonerando y por el contrario están asumiendo un riesgo. Ese diagnóstico que hicimos nos llevó a definir como fase 4 de toda esta estrategia una hoja de ruta para implementar ¿qué? Nuestra estrategia de cómo controlar la ilegalidad. No quiere decir que desde septiembre del 2022 a octubre del 2023, para que no me lo entiendan así, no hayamos hecho nada. Claro, continuamos con las investigaciones y los procesos que venían. Las diferentes quejas que ustedes mandan las pasamos a un proceso de análisis para mirar ese soporte probatorio y si hay sustento abrimos procesos sancionatorios, por supuesto. Pero independientemente de seguir con el quehacer que veníamos teniendo, que entre otras implicaba una estrategia para tratar de salir de muchas peticiones que estaban represadas, hemos venido diseñando esta estrategia. Hemos querido hacer el control de la ilegalidad con una estrategia y con una verdadera planeación. Y esa estrategia nos lleva a concluir que lo más importante que tenemos que hacer es crecer en nuestra capacidad operativa con el uso de la tecnología. Es que no podemos seguir sentados esperando que sea a punto de operativos en la vía. Claro que hay que seguir haciendo controles en la vía. No me van a entender que esté diciendo que no, pero eso no es lo más importante. La capacidad nunca podrá ser suficiente y el tiempo nos lo ha mostrado. Entonces tenemos que pensar en qué más hacer. Y allí viene todo lo que fue la definición nuestra de nuestra estrategia. Identificamos las conductas asociadas al transporte de pasajeros y de carga, que obviamente ustedes mismos, en las que ustedes incurren y que son violatorias de las normas, y las que hacen los particulares haciendo transporte público. Y encontramos que, claro, yo a veces digo, eso es como una mesa como con 10 patas, y cada vez que alguien me da una idea, le agrego una pata más a esa estrategia. Y es que, claro, tenemos que seguir haciendo controles. Controles tanto a los que prestan los servicios hoy y que habitualmente tratan de ser competencia ilegal, informal frente al otro del mismo, de otra modalidad. Pero además de esos controles, entonces tenemos que generar
mecanismos en los que los pueda vigilar a todos. Porque resulta que hasta ahora la superintendencia se ha dedicado a ser reactiva. Usted viene y pone la queja contra la otra empresa porque está metiendo un vehículo por la ruta que no es. Usted pone la queja contra ese taxi que está haciendo colectivo. Y entonces se supone que somos reactivos las autoridades de control. Respondemos a esa queja. Nos tomamos los 3 años que la ley nos da antes de que caduque para adelantar el proceso. Y son volúmenes y volúmenes. Ustedes ya han escuchado que he dicho que el 20 de septiembre recibí 170.000 PQRs sin tramitar. Habían PQRs del 2019, 20, 21, 22, ya me iban a caducar un poco. Y yo decía, con 200 funcionarios usted no es capaz de atender eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? No quejarnos, sino mirar cómo resolvemos el problema. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. A punta de tecnología, focalizar las faltas más impactantes desde las empresas, desde las autoridades, para poder empezar a generar masivamente controles. Y ahorita les muestro 2 cosas que seguro van a servir para entender. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Combatir la ilegalidad es el conjunto de cantidad de acciones. Acciones relacionadas con el control de requisitos de habilitación y de operación. Acciones de control que aquí les voy a mostrar dos o tres aplicativos con los que ya iniciamos ciertos controles hacia los formales. Los PES, los planes estratégicos de seguridad vial, el PESID, que ya les voy a hablar del PESID, y las pólizas, por ejemplo. Pero otra acción que hay que hacer es el control inteligente. Y aquí, por ejemplo, les quiero mostrémosles el caso de lo de la vía Bogotá-Villavicencio. Yo quiero mostrarles el plan piloto que ya acabamos de hacer en la vía Bogotá-Villavicencio, para que me entiendan por qué hablamos del control inteligente, que es el uso de tecnologías. Resulta que yo tengo, venga, ayúdenme ustedes, siga, pásela más. Resulta que hemos decidido que una parte de esta estrategia de control a la ilegalidad es lo que llamamos el sistema tecnológico con enfoque multipropósito. Hoy tenemos en las carreteras nacionales, por ejemplo, en las que son concesionadas y en algunas del Invías, un poco de tecnología. Una tecnología que se usa para medir la capacidad de la vía, para cuantificar cuál es el tráfico, pero es una tecnología que también me permite medir la velocidad, identificar el vehículo que está transitando a través de ese paso pesaje o paso peaje. Y entonces empezamos a hacer todo un análisis sobre por qué no empezamos con toda la tecnología que hoy tenemos puesta para identificar, por ejemplo, conductas. Hicimos un piloto que fue el piloto Bogotá-Villavicencio. Acá no trajo nadie. En el piloto Bogotá-Villavicencio cogimos la información enero del 2023 a 31 de diciembre del 2023. Y les voy a decir, miramos una primera falta, exceso de velocidad, porque es una de las vías que más alto índice de accidentalidad tiene. Pero también en este momento tengo la gente procesándome la información, como ya les voy a explicar, para detectar quién puede estar prestando un servicio ilegal. Ya los voy a explicar. Pero miren el resultado solo en exceso de velocidad. En el 2023 hubo 27.548 infracciones de exceso de velocidad en ese corredor. 27.000. Y eso que aquí están los carros que infringieron 5 o más veces el exceso de velocidad, porque descartamos del análisis los que tenían menos de 5 excesos de velocidad en el año. De esos 27.548 infracciones, encontramos que las cometieron 2.800 vehículos.
Identificamos los 2.800 vehículos que incurrieron en esas 27.000 infracciones. Y de esos 2.800 vehículos, 1.395 son particulares. 52 son oficiales. Ya le estoy escribiendo a las entidades públicas porque somos los primeros que tenemos que dar instrucciones de que no cometamos esas infracciones. 1.163 son vehículos de servicio público. Por Dios. Ahí hay vehículos de carga, ahí hay vehículos de servicio especial, ahí hay vehículos de taxis, ahí hay vehículos de intermunicipal. En esos 1.163 vehículos. Ya me fui a cruzar la información con el RUN e identifiqué cada uno de esos vehículos de servicio público a qué empresas están afiliados. Y tengo identificadas las 143 empresas que, perdónenme, tienen una responsabilidad grandísima en lo que está pasando con su conductor. Porque ¿cómo así? Si no lo miran ustedes a su interior como empresarios por el tema de la seguridad vial y no le dan la importancia por el tema de la protección de la vida, por lo menos preocúpense porque eso los va a quebrar, no la ilegalidad, eso, los accidentes que esos excesos de velocidad pueden generarles a ustedes. De esos tengo 190 placas que todavía estamos en procesos de verificación. Entonces, ¿qué quiero decirles? Con esa sola tecnología, yo no solamente puedo detectar el exceso de velocidad, también puedo identificar el 100% de los vehículos que transitaron, si llevaban SOA, si llevaban revisión técnico-mecánica, si llevaban tarjeta de operación, si son públicos. Pero para ese privado, también, que es lo que estamos en este momento haciendo dentro del marco del plan piloto, es identificar en ese vehículo particular, en esas 1.395 placas, cuántas pasaron, cuándo y por día. Entonces, si a mí me sale un vehículo que pasó 3 veces, fue y volvió, que empezó desde las 4 de la mañana el primer viaje, que pasó, que llegó a Villao y se devolvió, que volvió y pasó y volvió y se devolvió, y que volvió y pasó y se devolvió, y en el día hizo 3 viajes. Díganme, ese carro, ¿qué está haciendo? Está haciendo transporte ilegal. Esa placa ya la podemos identificar con unos indicios claros de que está teniendo un comportamiento diferente. Pero lo mismo me pasa con el especial. Tenemos 560 y pico de placas de especial identificadas que van y vienen en el día 4 y 5 veces. Dígame por qué, o 3 o 4 veces. Porque le están haciendo la competencia al intermunicipal, porque están haciendo un servicio ilegal. Entonces, con ese particular, estamos en este momento clasificando esas placas. Obviamente queremos trabajar con eso para poder estructurar cómo sería la prueba con la tecnología para determinar que un vehículo está prestando servicio ilegal. En días pasados me reuní en Bogotá con muchos de ustedes del sector y acordamos hacer un plan piloto para el aeropuerto de Bogotá, porque me decían, doctor, ¿y por qué no usamos las cámaras del aeropuerto de Bogotá, la concesión del aeropuerto, para que podamos hacer la misma identificación? Y alguien dijo, no, es que ellos ya vieron que como los identificaban, la placa se reconocía y ya uno caía y el policía les caía. Ya ellos no están yéndose a parar ahí en el aeropuerto, en la vía. Ellos ahora se entran al parqueadero y se salen a esperar allá al pasajero. Entonces les dije, entonces vamos a la información que tiene el parqueadero. Obviamente alguien me dijo, eso ya lo intentamos con la policía, pero la policía dice que sin una orden judicial no puede entrar al parqueadero porque es un sitio privado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Listo, tenemos que generar la obligación de que nos entreguen la información. Porque aunque un parqueadero sea un sitio privado, está prestando un servicio público por el que se está generando un ingreso y una utilidad. Entonces puede tener razón la policía, sin una orden judicial no se puede meter allá.
Oh, yo no necesito que la policía se meta al parqueadero todavía. Yo lo que necesito es hacer el acto administrativo en que ordeno que todo parqueadero público que sirve a un aeropuerto me tiene que entregar la información de todas las placas que entran a ese parqueadero. Y si uno logra eso, usted analiza los datos y con ese análisis de datos usted sí puede decir, venga, un carro que llegó por la mañana, la placa XX100, llegó por la mañana, salió a la media hora, llegó luego otra vez, salió a la otra media hora y hizo 10 entradas al parqueadero y salió, dígame qué está haciendo ese vehículo. Me diga que tiene 10 familiares que viajan todos los días y que los tiene que ir a recoger. Ahí hay indicios claros. Entonces, ¿qué más estamos haciendo? Con un abogado especializado en derecho procesal, ayudarnos a mirar cómo estructuramos la prueba, porque obviamente nosotros no podemos imaginarnos las cosas. Para poder sancionar tenemos que tener un proceso debidamente sustentado con pruebas plenas que permitan concluir que hizo el servicio. Hacia allá vamos. Entonces, si me devuelves a la anterior diapositiva, a la primera. Hacia allá, mire, del ejercicio que hicimos con el tema de la concesión vial en Bogotá, Villavicencio, como plan piloto. Hoy, a todos esos 2.800 vehículos y a las empresas, a los propietarios de las empresas, les estamos mandando un comunicado, un llamado de atención, diciéndole, miren, en el 2023 lo encontramos. Dense en cuenta, top de 10 de vehículos de servicio público. Vea, la placa EYX213, en enero 14 veces cometió la infracción. En febrero, 17 veces. En marzo cometió la infracción 12 veces. En abril no aparece. Dice uno, miércoles, ¿qué pasó? ¿Hizo algo la empresa? ¿Cogió al conductor? ¿Lo aconductó? No, el carro estaba varado. Y mire que en mayo vuelve y aparece 9 infracciones. No hay derecho, no hay derecho. Y no hay derecho que sigamos con estos datos y que sigamos satanizando el uso de la tecnología, porque ustedes mismos son los que la satanizan. Hay que usarla bien, hay que combatir que no se use mal, pero hay que usar la tecnología. Esta es de la única manera que vamos a poder hacer control. Mira el top 10 de vehículos particulares. El top 10 de vehículos particulares iguales. La tecnología es la única que nos va a ayudar a que cambiemos comportamentalmente. Devolvámonos a la primera. Entonces, hoy, ¿cuál es la estrategia? Para volver a decirles, hoy la superintendencia está trabajando con una línea de acción y con una estrategia que comprende validar controlar los requisitos de habilitación de operación, montar sistemas que nos permitan. Pero en el control también estamos hablando de que dentro de mis funciones, como ustedes me lo riegan todos los días en los WhatsApp, yo tengo como función vigilar a los organismos de tránsito. Y siempre les he dicho, claro que hay que vigilar al organismo de tránsito, pero también tenemos el deber de darle al organismo de tránsito como nación las herramientas suficientes para que pueda cumplir con su función. Porque usted no puede obligar a un funcionario a lo imposible. Y si un funcionario en un momento dado no tiene ni siquiera unos agentes, porque además la ley le decía que no podía contratarlos por prestación de servicios, sino únicamente en nómina. Y para usted crear un cargo en este país se demora 3 años haciendo estudios técnicos, consiguiendo viabilidad de Hacienda, viabilidad de esto y del otro. ¿Qué hizo el Congreso de la República? En la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 2022, modificó unos artículos para decir que a un municipio le bastará con tener el inspector que tenga funciones de tránsito, así sea el inspector de policía con funciones de tránsito, y le bastará tener así sea 2 agentes como mínimo, puede ser de planta o contratados por prestación de servicio. Entonces espero que ahora ustedes no empiecen con los abogados
a decir es que como no era de planta no se puede, no podía hacer control, porque es que a veces somos muy contradictorios. Tenemos un problema real y es que la policía, por más buena intención que tenga, no tiene capacidad operativa para cubrir el país entero. Tenemos que promover que las autoridades locales al menos tengan 2 agentes de tránsito y más los municipios pequeños. Estamos promocionando que el organismo departamental, que normalmente el organismo de tránsito se dedica únicamente a hacer trámites, se fortalezca institucionalmente, apoyado haciendo convenios con los municipios, que yo te pongo los 2 agentes y el inspector y hago primera instancia y usted departamental me haga segunda instancia. Pero es de la única manera. Si no logramos que los departamentos y los municipios se fortalezcan en su capacidad, pues no vamos a poder, por más que les exijamos y por más que los demandemos. Yo tuve un alcalde que le pusimos una multa de 140 millones por no hacer control y que me dijo el alcalde, ay, yo voy a ir a modificar la estructura del municipio y a acabar ese organismo de tránsito si eso es lo que me va a traer problemas. Y yo le dije, venga alcalde, me da una pena, pero es que igual lo voy a sancionar, así usted me acaba el organismo. ¿Por qué? Hay un problema de conocimiento de nuestros alcaldes frente a la función y la responsabilidad que tienen de inspección, control y vigilancia en materia de tránsito y transporte. Entonces nuestra estrategia cubre todo eso, ese control inteligente, esas revisiones de las normas y expedir instructivos. Ustedes todos se saben la cantidad de instructivos que hemos sacado dirigidos a los alcaldes, explicándoles cómo cumplen la función, qué deben hacer, qué es su deber. Pero además hay que revisar las normas, porque si aquí hay que hacer cambios estructurales, hay que hacerlos. Mi proyecto de ley de sanciones, que todos me preguntan, si no lo hemos presentado aún en el Congreso. No es cierto lo que ustedes en redes dicen, que es que no lo presenté porque las plataformas no me dejaron. No, a alguien que yo no le hago caso es a las plataformas, yo le hago caso es al presidente y al ministro. Pero por supuesto que no lo he presentado porque no hemos encontrado el ambiente suficiente para dar este debate en este momento. Pero aquí, por ejemplo, los honorables congresistas de la Comisión Sexta me están diciendo, hablemos, miremos cómo lo promovemos. Formalización laboral, veo que ha sido un tema fundamental de ustedes, pero la formalización laboral no es solo para ustedes, que son los que están en la formalidad, porque aquí existe. Otra cosa es el cómo se está haciendo, que de pronto se estén haciendo prácticas que no correspondan. Pero la formalización laboral para combatir la ilegalidad es una columna fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque por más que nosotros queramos taparnos los ojos, una de las causas por las que tenemos la informalidad que tenemos, pues es por supuesto porque la gente ve en esa forma una manera de proveerse unos ingresos. No podemos taparnos los ojos, que eso está asociado a un problema social, que tenemos que buscar cómo también ayudamos a resolver ese problema. Me refiero y ayudamos es el Estado y todas las entidades territoriales, porque si no lo hacemos, si no combatimos eso, que es una de las causas, si el Estado no puede y no logra hacer sustituciones laborales para esa persona que está desempleada, o formalizar, absorber en el sector aparte de esos informales, pues por supuesto que no vamos a atacar un problema que es de raíz, y tenemos que pensar en eso. Por eso la estrategia comprende hablar con las autoridades para mirar procesos de formalización laboral para esos que están en la informalidad. Cuando el señor citó que el presidente dijo, yo no voy a atacar y esa gente de dónde va a trabajar y de dónde va a comer, él a lo que se refería era a que combatir la ilegalidad es encontrar alternativas para formalizar a ese informal, buscar cómo generamos empleo, cómo los formalizamos
para efectos de que no sigan buscando ese camino porque el Estado sea incapaz de darle una solución laboral. Recuperación y protección del usuario. Mire, aquí me quiero detener 2 minutos y perdóneme que me he pasado el tiempo, pero señores, aquí puede hacer maravillas la coronel, maravillas la superintendencia, pero si nosotros no reconquistamos al usuario, perdónenme, es que ustedes se deben a él. Usted no puede obligar al usuario a que tiene que cogerlo. Usted tiene que enamorar al usuario para que quiera el servicio que usted ofrece. Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizarle al usuario, basados en un derecho fundamental que es la libre circulación, que él pueda circular como él quiere. ¿Y cuáles son las alternativas para un usuario? Que puede circular libremente a pie, y ahí es donde le sacamos normas a los peatones. Que él puede circular libremente en bicicleta si la opción que escogió era moverse en bicicleta. Y tenemos que garantizarle vías adecuadas, seguras y accesibles para que pueda moverse en bicicleta. Que tengo que garantizarle que se pueda mover en su vehículo propio, llámese una moto o llámese un automóvil. Pero obviamente que también aquel que no tiene esas opciones o no escoge esa opción se pueda movilizar en servicio público. Y cuando hablamos de servicio público hablamos de que yo le tengo que garantizar todas las modalidades, desde el avión, el servicio fluvial, en el carretero le tengo que garantizar todas las opciones. El transporte colectivo, el individual que ustedes prestan, el especial, el intermunicipal. Ese es nuestro deber. Pero a ese clientecito que es la fuente, la razón de ser de que existamos, que se llama nuestro usuario del servicio, no crean que es obligándolo, no crean que es amenazándolo, no crean que es maltratándolo, es conquistándolo, es enamorándolo, que ustedes tienen que recuperar a ese pasajero. Y ahí tenemos que hablar de muchas acciones que hay que hacer, campañas, mejoramiento en el servicio. Entonces venga, les digo, ustedes tienen una responsabilidad grandísima y yo ahí quiero destacar, por ejemplo, algo que yo vi que hicieron en el Cauca cuando fui al Cauca. Yo quiero destacar cosas muy positivas que he visto que hacen los taxistas, porque no estoy refiriéndome a que todos hagan las cosas mal. Pero sí, en el Cauca, por ejemplo, coincidió que un día que estaba con el ministro y cogí un taxi, porque yo siempre cojo taxi, cogí el taxi y estaban en la mañana, porque era el Día de la Mujer, y uno se subía al taxi y le decían a la persona, al usuario, hoy es el Día de la Mujer, hoy te regalamos la cartera. Es la forma de nosotros hacerte un reconocimiento a los taxistas en el Día de la Mujer. Son detalles, son bobadas, pero que valen la pena porque muestran y encariñan al usuario con el servicio. Y aprovechaban el escenario para hablarle de que no cojan el ilegal, que en el ilegal hay riesgos. Entonces, ¿yo qué quiero decirles? La estrategia tiene que tener un componente importantísimo de recuperación al usuario. Y la del fortalecimiento institucional, sin duda. El fortalecimiento institucional, tanto en las autoridades territoriales como en la nación, es otra pata de esa mesa fundamental, porque podemos escribir bellezas, el Congreso nos puede dar órdenes con las leyes maravillosas, pero si no tenemos capacidad en las instituciones, tampoco vamos a poder cumplir el deber. Mi invitación, trabajemos en función de toda una estrategia que une todas estas series de actividades. Ahora les voy a hablar del PESID, que sé que tienen mucha curiosidad. El PESID es un sistema de información que montamos en la superintendencia. ¿Para qué? Para vigilar al organismo de tránsito, para vigilar que el organismo de tránsito y los alcaldes de Colombia cumplan con sus funciones de tránsito y de transporte. Este sistema de información, ¿quién tiene que reportar?
en una primera fase, las autoridades de transporte y organismos de tránsito y transporte que hoy en día ya están creadas, reconocidas y que tienen función de organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en cada una de sus jurisdicciones. Entiéndase áreas metropolitanas, alcaldes municipales y gobernadores. ¿Cuándo deben reportar? Hablo de la planeación. Esto no puede ser que uno la soltó y todo el mundo tiene que salir corriendo, porque aquí hay que hacer capacitaciones, enseñar cómo se usa la plataforma, qué es lo que tienen que subir, cómo lo tienen que subir. Pero cuando deben reportar, tenemos un grupo de organismos de tránsito que tenían que subir en el 2023, en noviembre y diciembre. En noviembre y diciembre tenían que reportarme en noviembre el plan y en diciembre la primera ejecución. Lo hice a propósito. A mí mucha gente me criticó y me dijo, pero si esos alcaldes y esas autoridades ya se van. Dije, no importa, que me suban. ¿Quiénes cumplieron? 25, 30. ¿Pero qué hice? Que los alcaldes que llegaron y los secretarios que llegaron entiendan que es una obligación que está vigente y que la tienen que atender. Entonces, ¿qué les dimos? Un plazo para que en enero miraran todo lo que había, pero obviamente enero del 2024 para un alcalde que acaba de llegar y para un secretario que muchas veces no es posesión, no en enero, sino en febrero o en marzo, pues hay que ser conscientes que hay que dar un espacio. Entonces, les hemos dado espacio. Hoy, hasta el 31 de marzo, tenían plazo para hacer los reportes, atendiendo el resultado y la conversación con varias autoridades de transporte, la mayoría, nos pidieron que les diéramos un plazo adicional. Hoy les estamos notificando que tienen hasta el finales del mes de abril para poder subir ese plan estratégico. Y obviamente, después de que lo suben al sistema, viene el reporte mensual de los resultados de ese plan. O sea, ellos me tienen que subir mensualmente qué acciones hicieron. No solamente son acciones de control en la vía, claro que tienen que hacer, pero también me tienen que mostrar acciones de todas esas cosas que mostré ahorita como parte de la estrategia. El grupo B va para que me muestren también, este se modificó a abril y va a ser para todos aquellos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que no tienen organismos de tránsito. Espero poder socializarles el aplicativo a los alcaldes en el Congreso, primero en el Congreso de Autoridades que va a ser la Federación a principios de mayo, y después en unas mesas de trabajo regionales que estamos organizando con la Federación y con los alcaldes para poderles explicar esta obligación que les estamos generando. Perdóneme, devuélvamela un minutico. ¿Dónde pueden consultar ustedes información relacionada con esta obligación del PECID? En la superintendencia, en este aplicativo. Pero ya les explico algo más. ¿Qué quiero decirles con esto? Este aplicativo lo que pretende es que nos organicemos, que todos trabajemos con un lineamiento similar, que no es caprichoso si le parece que combatir la ilegalidad es hacer tal cosa y a caprichosamente le parece otra. Que entiendan que esto es toda una estrategia y que ellos tienen que trabajar en función de esos pilares de la estrategia. Y lo que pretendemos es generar disciplina en la autoridad para que nos suba los reportes. Y para poder hacer el reporte, obviamente nos tiene que subir evidencias. Pero aparte de este PECID, estamos con la Agencia Nacional de Seguridad en un programa que se llama la intervención de los municipios, que es una visita física que estamos haciendo. Duramos una semana en el municipio, revisamos de la Secretaría todo lo que hacen, en trámite, en control, en comparendos, en todo. Y la agencia en paralelo está en la calle haciendo campañas de seguridad. El año pasado logramos hacer 10 municipios, porque el programa lo empezamos después del segundo semestre. Este año ya llevamos 4 municipios y esperamos este año cubrir la gran mayoría de los municipios que tienen organismos de tránsito. ¿Qué miramos en esa estrategia que tenemos con ellos?
miramos todo lo de la imposición del comparendo, el proceso contravencional, las sanciones, las caducidades, las prescripciones, los archivos de expedientes. En la capacidad operativa miramos cómo está ese organismo de tránsito en materia de agentes, de inspectores, de tecnología, capacidad administrativa y de cobro coactivo. Se ha vuelto una conducta habitual en este país que le ponen el comparendo al infractor, pero el infractor dice, no, yo mamo gallo y en un año caduca, y si me pusieron la sanción, en 3 años prescribe. Entonces les importa un bledo que les hayan puesto una multa. Tenemos que trabajar en función de que esto no nos siga pasando, y las políticas de control a la ilegalidad. Entonces quiero decirles que si por un lado con el PECID estamos generando unas acciones automáticas, semanales, mensuales, porque tienen que subir la información y los resultados, la validación de que no me esté diciendo mentiras el municipio va a estar en las intervenciones y visitas que vamos a estar haciendo. Y esto es trabajar en función de una estrategia. Sigamos. Hoy tenemos 10 organismos de tránsito intervenidos en el 2023, 2 organismos de tránsito intervenidos de enero a marzo. Esta semana pasada estábamos en Barranquilla. Ahora les voy a mostrar rápidamente hoy cómo estamos con el CICIPECO. A fecha de hoy, 50 organismos de tránsito ya cumplieron, subieron toda la información. Tenemos 242 que a fecha de hoy no han subido la información. Algunos están subiéndola. La mayoría me llamaron y provocaron una reunión para pedirnos que les diéramos más plazo, porque como todos son la mayoría nuevos, están revisando lo que hay y estructurando su plan. Y yo les he dicho que sí, y les he dado plazo hasta el 30 de abril. Sigamos. ¿Qué vamos a pedir en el sistema? Si ustedes ven, estos son los pantallazos del sistema. La información general, qué es lo que planearon, me tienen que subir los soportes. En la información general es que me tienen que registrar las empresas, los patios, que tienen en patios, la inscripción de sedes operativas si es departamental, una información general sobre todo, la forma como ese organismo opera. Sigamos, porque ya estoy corriendo de tiempo. En planeaciones donde me tiene que mostrar todo lo que va a hacer para combatir esa ilegalidad, cuáles son esas acciones, con qué frecuencia, cómo las va a hacer. Sigamos. En el soporte es que me tiene que adjuntar evidencias de que lo que me está diciendo que está haciendo, lo está haciendo. En ejecución es que me reportan los indicadores, y con los indicadores los voy a medir para saber si sí está haciendo la tarea o no. Y aquel que me salga en un semáforo en rojo, porque esto termina como con un tablero de control y unos semáforos, a ese que salga en rojo inmediatamente le hacemos la visita. Vamos a controlar temas de tarifas, vamos a controlar temas de aplicación de la política de seguridad vial. Y a esto le podemos agregar, porque quiero decirles que esto es un desarrollo que sigue en construcción, y que todas aquellas mejoras que surjan, que ustedes sugieran, las podemos incorporar en la medida en que veamos que son prácticas y que sirven para lo que queremos. Sigamos. Aquí en la superintendencia, hoy ustedes encuentran la información de cómo opera el CICIPECID. Ustedes la encuentran en las páginas de la super, o en este código QR lo pueden grabar, y ustedes pueden meterse por ese código QR a la superintendencia para que miren en qué consiste ese aplicativo. Puede que hoy, mañana y dentro de un mes ustedes todavía no vean efectos, pero yo espero que en 3 meses o en 6 meses que las autoridades actuales se metan en este tema y empiecen a ver la necesidad de cumplirlo, empecemos a ver los resultados. Seguramente no va a ser los que queremos, no vamos a erradicar totalmente porque hayamos montado un aplicativo de estos para controlar al organismo de una y de plano una situación caótica como la que tenemos hoy en el servicio. Pero lo que les quiero mostrar es que sí estamos haciendo estrategias. Esto fue lo que ya les mostré del sistema de control con enfoque multipropósito, que también se une a estas otras acciones
Porque hoy lo que estamos mirando con el ministerio es, desde el ministerio, generarle los comparendos a la autoridad local para que la autoridad local continúe el proceso. Obviamente esa parte seguramente el doctor Alejandro se las explicará mejor, y es una acción adicional donde vamos a generar también mayor control. Frente a las plataformas, todos me dicen es que la super no hace nada. Mire, eso no es cierto. La super, de acuerdo a la capacidad que tiene, ha impuesto las sanciones y ha adelantado los procesos. Recuerden que uno dura más o menos un promedio de 3 años en un proceso hasta terminarlo en firme. Pero ellos además salen inmediatamente y meten la demanda administrativa y duramos otros 2 o 3 años ante los tribunales antes de tener un fallo de una multa. ¿Qué más estamos haciendo? Ya se los mencioné. Aparte de las acciones que ya se venían haciendo, de los procesos sancionatorios que ya se estaban adelantando, hoy con abogados expertos en protección del usuario, estamos mirando qué acciones podemos generar frente a esas publicidades que hacen, frente a esa información que suministran al usuario a través de vallas y de cosas, para mirar cómo podemos proceder a tipificar una violación de la norma de protección del usuario que nos sirva para poderlo sancionar. Sigamos. A muchos me dicen, ¿por qué no les aplican la competencia desleal? Aclaro, todo lo que tenga que ver con la ley de competencia desleal lo investiga y lo sanciona la SIC, no la Superintendencia de Transporte. Esa es una ley que su cumplimiento está bajo la responsabilidad de la SIC. Ustedes vieron un fallo en días pasados que hubo una demanda ante la SIC, porque además es demandando, una demanda ante la SIC. En la SIC condenaron en una primera instancia, creo, fallaron después en el tribunal en contra. El Consejo de Estado se ha pronunciado diciendo que a la plataforma no se le puede tipificar la falta de competencia desleal. Don Eduardo me ayuda, fue más o menos en ese sentido, ¿cierto? Entonces, cuando yo contesté un derecho de petición, lo lamentable con ustedes es que ustedes replican a la loca, y perdónenme que se los diga así de franco, replican irresponsablemente y se hacen daño. Porque ese fallo y ese oficio y una respuesta que di a alguien que presentó un derecho de petición, donde le explicamos ese tema y que no podemos controlar una plataforma por esa falta, porque es que no me lo inventé yo, lo dijo el Consejo de Estado, entonces se dedicaban ustedes a replicársela a todo el mundo. A mí me invadieron mi correo diciendo que el colmo de la super, perdónenme, nadie entendió ni el oficio, ni siquiera el que pidió el concepto. Nadie entendió ni el oficio, porque no estábamos diciendo que la Superintendencia de Transporte no fuera a ejercer control. Seguimos ejerciendo el control de acuerdo a la capacidad que tenemos y a la competencia legal que tenemos. Lo que le estaba contestando era por qué, de acuerdo a ese fallo del Consejo de Estado, frente a esa queja en particular que ponen todos ustedes de competencia desleal, nosotros no podíamos actuar. Era en ese sentido la respuesta. Entonces los invito a que sean más responsables con lo que replican, porque ustedes mismos le replican a todos los grupos, a todos los amigos, a todos furiosos, y al usuario qué sensación le queda. Ah, no, entonces ya legalizaron el servicio ilegal, entonces ahora sí lo cogemos con manos veras. Y ustedes se clavan el cuchillo solitos cuando replican irresponsablemente y sin hablar de un contexto claro y concreto sobre lo que se quiso decir o se dijo. Investigación a los organismos de tránsito también tenemos y hemos abierto. Mire, hemos investigaciones ya con sanciones por ilegalidad e informalidad 11, por no dar cumplimiento a sanción de amonestación 1, por no suministro de información 25, por no suministro de información en el Vigía 8, por los SAS porque instalan y cometen abusos y distorsionan el uso de la tecnología, tenemos una. Tenemos investigaciones terminadas ya 51, tenemos activas y en investigación y en proceso en las etapas procesales 49. En total hemos llevado 97 investigaciones. Hemos impuesto amonestaciones, suspensiones de ayudas tecnológicas y multas. Y las multas casi todas son por 144 millones.
¿Será que poniéndole multas a los organismos de tránsito resolvemos el problema o aumentamos el problema? Yo les dejo esa reflexión. Muchas gracias y nos vemos.